A ver.
Buenas noches con todos, por favor, ¿me escuchan? A ver, no sé si me escuchan, por favor, no, ya. Bueno, ahí no les escucho. Parece que hay algún inconveniente con el audio. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están, queridos estudiantes? No les escucho. Ya, bueno, buenas noches con todos. Esperemos que ya se solucionen estos inconvenientes con el micrófono y que todos nos podamos escuchar, ¿no? Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con la clase de hoy. El tema del día de hoy vamos a hablar sobre la moral y sobre la ética, pero a raíz de eso también vamos a ver el enfoque cognitivo. A ver, me dicen que algo está bloqueado, pero no. Déjenme intentar. Ahí, por favor, pueden intentar encender el micrófono, por favor. Y entonces me escriben, por favor, si necesitan alguna pregunta, porque ya he quitado todos los bloqueos, pero no. Ya, entonces vamos a empezar con el enfoque cognitivo para no perder más tiempo y espero que ya nos solucionen en este momentito. Ya. Entonces les voy a compartir una presentación. Sí, en el momento en que puedan activar el micrófono me avisa, por favor. Ahí parece que ya está habilitado. Ya, muy bien, muchas gracias. Ya, entonces vamos a hablar sobre el enfoque cognitivo. Por favor, me pueden decir qué conocen sobre el enfoque cognitivo, cómo es la intervención desde el enfoque cognitivo, por favor. ¿Alguna idea que tengan o cómo han podido trabajar desde este enfoque, por favor? Alguien que desee participar de manera voluntaria. Bueno, entonces vamos a empezar ya. Ahí estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces, empezamos con esta frase del enfoque cognitivo. Primero, como
ya conocen, en la semana anterior también vimos el enfoque de la Gestalt. En primera instancia la epistemología y luego la intervención desde la psicoterapia desde este enfoque. Entonces, empezamos con la epistemología y con esta frase que dice: no son las cosas mismas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos de las cosas. Esta frase de Epicteto nos dice que no es la situación en sí la que nos provoca una perturbación, las que nos provoca alguna situación, un desequilibrio emocional, sino más bien la percepción que tengamos de ella o la actitud que le pongamos a esa situación, a ese evento, y en este caso al pensamiento, a lo que pensemos de este evento que nos ha sucedido. Sí, entonces vamos a ver lo que es la terapia cognitivo y que este enfoque sí lo podemos combinar con el conductual. Entonces, pensamiento significa la cognición, toda el área cognitiva, toda nuestra esfera cognitiva del ser humano, la conducta y a la acción como tal, es decir, lo que nosotros podemos evidenciar, lo que nosotros podemos observar y medir del ser humano frente a un evento. Lo cognitivo, por lo tanto, significa lo subjetivo y lo conductual, lo objetivo. Los pioneros de estos enfoques, principalmente del cognitivo, es Aaron Beck. Es un personaje muy reconocido que falleció hace un año, me parece, y Albert Ellis, ¿no? Entonces, combinado con Skinner y con Watson, forman el enfoque cognitivo-conductual. Y Aaron Beck propone toda la teoría de la depresión porque en su niñez él vive de cerca la depresión. Su madre presentaba depresión y entonces Aaron Beck se interesa en estudiar por su vivencia cómo se experimenta o cómo se vivencia la depresión, ¿no? Aaron Beck tenía muy claro cómo era la manifestación de los síntomas principalmente. Entonces ya vamos a ver qué es lo que propone Beck. Es útil en la ansiedad, la depresión, pánico, fobias, los trastornos alimenticios, trastornos obsesivos compulsivos, y esto vamos ya a ver luego cómo la psicoterapia también tiene sus límites, tiene sus limitaciones. Nosotros podemos intervenir desde la psicoterapia en trastornos del ánimo, podemos intervenir en todos los trastornos que impliquen sintomatología también relacionada con el trastorno del ánimo, pero también tenemos ciertas limitaciones, principalmente con los trastornos psicóticos, ¿no? Entonces ahí lo que vamos a hacer es trabajar con la familia, pero en sí no podemos modificar el trastorno. ¿Por qué? Porque ya necesita medicación, ya necesita de una ayuda psiquiátrica. Entonces, la psicoterapia cognitiva tiene como base las creencias, que son mapas cognitivos que dan sentido al mundo. Es decir, todo lo que nosotros estamos convencidos de lo que sucede a nuestro alrededor, todo lo que hemos recibido que nos han transmitido de generación en generación, y son situaciones que nosotros que damos sentido al mundo a través de estas creencias. Y estas creencias están fijas en la parte cognitiva, en nuestro pensamiento. Entonces Beck dice que cuando existe incoherencia entre las creencias y la realidad que nosotros nos hemos planteado, entonces ahí aparece un síntoma. Este síntoma porque es el choque, es decir, yo estoy convencido de algo, el paciente está convencido de una situación, cree firmemente en algo, pero cuando en la realidad, en su mundo, no se presenta esta situación como él lo esperaba, según sus creencias, según su convicción, entonces aparece un síntoma o aparece un malestar. Por ejemplo, una persona está convencida de que está feliz con mi pareja y hace esta afirmación, ¿no? Yo estoy feliz con mi pareja. Pero si existe un choque con el mundo, con ese sentido que da a su mundo según su creencia, empieza un cuestionamiento. ¿Estoy feliz con mi pareja?
Entonces, al hacer esta reflexión o al hacer este cuestionamiento, aparece la preocupación, es decir, aparece el síntoma. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esta interpretación de nuestras creencias frente al mundo? Entonces, Beck, como les decía, desde su experiencia empieza a estudiar a profundidad la depresión principalmente, y Beck dice que la depresión tiene una base cognitiva, es decir, que la depresión aparece en nuestro pensamiento y que este pensamiento está directamente relacionado con la emoción, está totalmente conectado con la emoción, con una emoción, y que esta emoción, por lo tanto, también está conectado también a una conducta. Entonces, si tenemos un pensamiento negativo, la emoción también va a ser negativa y por lo tanto la conducta también va a ser negativa. ¿Sí? Entonces, un paciente que identifique o en el cual identifiquemos nosotros un pensamiento negativo, un pensamiento distorsionado, que ya vamos a ver cuáles son estos pensamientos distorsionados que son erróneos, cómo automáticamente o inmediatamente aparece también una emoción negativa. Y si la emoción es negativa, ¿qué va a hacer esta persona? Una acción negativa, es decir, va a aparecer una conducta negativa. Entonces, esta es la propuesta que hace Aaron Beck desde la psicoterapia ya cognitiva. Entonces, ¿cómo nace en nuestras creencias? ¿Cómo nace en nuestro pensamiento una emoción negativa también y una conducta negativa? Entonces, ¿cuál es la propuesta de la psicoterapia cognitiva? Es intentar modificar este pensamiento que está erróneo. ¿Por qué? Porque si este pensamiento que es negativo le convertimos en un pensamiento positivo, entonces la emoción también, ¿cómo va a ser? Positiva. ¿Sí? Entonces, automáticamente, desde el enfoque de la Gestalt, recuerden que también trabajamos las emociones. Entonces, trabajamos la parte afectiva, trabajamos del bienestar, trabajamos del ser también, ¿sí? Pero desde el enfoque cognitivo ya no nos interesa mucho estas emociones, es decir, no nos interesa mucho para la intervención, pero sí obviamente para modificar en el pensamiento, en el paciente. Y tampoco no nos interesa mucho la intervención en la conducta, porque eso es parte del enfoque conductual. Entonces les vamos a dejar a otros enfoques la emoción y la conducta, pero el enfoque cognitivo sí trata o interviene directamente con el pensamiento. Entonces, si un paciente tiene un pensamiento negativo y nosotros trabajamos para modificar ese pensamiento negativo a través de una reestructuración cognitiva, por ejemplo, entonces inmediatamente va a cambiar esa emoción. Automáticamente la emoción va a ser positiva e inmediatamente la conducta va a ser positiva. ¿Sí? Entonces, el centro de la psicoterapia cognitiva, el motivo principal es modificar los pensamientos negativos. Porque así hacemos un complemento según esta propuesta que plantea Beck, ¿sí? Porque están conectados o se retroalimentan entre ellos tanto la emoción con la conducta. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo dicen, por favor. Ya, entonces, se presentan diálogos internos, ¿no? En el pensamiento, a nivel de pensamiento, es decir, la persona empieza a pensar y pensar y pensar cosas negativas, situaciones negativas o situaciones positivas. Pero cuando son negativas también influyen en las emociones, es decir, positivo o negativo influyen en las emociones, ¿no? Y las mismas serán negativas y por ende aparecerá una conducta negativa. Por ejemplo, me ignoró y pienso que le caigo mal. Entonces ese es un pensamiento negativo. Al tener este pensamiento negativo, enseguida aparece una emoción negativa, porque yo pienso que me ignoró porque le caigo mal.
cómo me siento, me voy a sentir mal, me voy a sentir triste, me voy a sentir afectada. Por lo tanto, esa emoción también es negativa. ¿Y qué hago? Me voy a casa, evito acercarme, me aíslo, lloro, me enojo quizá. Entonces, ahí podemos ver que de un pensamiento negativo pueden surgir también una emoción negativa y una conducta negativa. ¿Sí? Entonces, si nosotros modificamos este pensamiento negativo a positivo, no significa que cambiarle textualmente, es decir, la intención no es que el paciente piense así, me ignoró, pero bueno, pienso que le caigo bien, eso sería en positivo. No es esa la intención, ¿no? Sino que la intención de la intervención cognitiva sería que el paciente mismo reflexione, que el paciente mismo se dé cuenta de que hay muchas alternativas por el cual una persona le ignoró. ¿Sí? Entonces existen infinitas situaciones por las que pudo ser que no le ignoró, que le ignoró. Pero el paciente tiene que llegar a comprender que él no puede adivinar que le cae mal o no puede darle esa interpretación de me cae mal o le caigo mal, ¿sí? Le caigo mal. Entonces, esa es la intención. Porque si el paciente dice, por ejemplo, me ignoró, seguramente no me vio o me ignoró y seguramente sucedió algún inconveniente, alguna situación que no me saludó o no se acercó a saludarme. Entonces eso baja la emoción también. Eso hace que provoque un poco de alivio también al paciente el pensar de una manera más positiva. Sí, por lo tanto, la conducta también va a cambiar. Sí, entonces está comprendido esto de la tríada de Beck, ¿no? Entonces, la psicoterapia cognitiva, como les decía, tenemos que modificar el pensamiento, convertir un pensamiento negativo a un pensamiento positivo. Y vamos a hacer un registro de los pensamientos, de las emociones y de la conducta. Es decir, eso tiene que hacer el paciente, pero nosotros le vamos a enseñar cómo. Entonces le decimos, a ver, va a anotar, tiene que llevar un cuaderno de notas en el cual el paciente escriba, haga un registro de los pensamientos que le provocan una emoción negativa y qué hace cuando piensa de esa manera. Entonces el paciente es una tarea muy minuciosa, es una tarea que requiere de mucha voluntad también del paciente porque por ejemplo, en la semana, mientras hay un distanciamiento en la cita, el paciente tiene que hacer un registro de sus propios pensamientos y así trabajar con eso en la siguiente sesión. Entonces va primero a identificar los pensamientos negativos, luego va a identificar qué emoción se asocia con ese pensamiento negativo y también la conducta es decir, qué hace cuando piensa de esa manera. ¿Sí? Entonces ese es el trabajo exhaustivo que tiene que hacer el paciente. Y luego hacemos una reestructuración cognitiva. ¿Qué significa la reestructuración cognitiva? Que vamos a ayudar al paciente a que les cambie estos pensamientos negativos, les cambie a positivos. Sí, pero primero tenemos que conocer cuáles son los pensamientos distorsionados que ya les voy a comentar. Y la psicoterapia conductual, en cambio, se encarga de toda la conducta, de toda la modificación de la conducta, de incrustar una conducta nueva o eliminar una conducta negativa. Y para eso tenemos técnicas conductuales a través de reforzamientos o de premios y castigos que hay técnicas que conocemos, por ejemplo, la economía de fichas que funciona con niños o con adolescentes también. Entonces, ese tipo de técnicas utilizan reforzamientos. Entonces, aquí sí podemos combinar
la psicoterapia cognitiva con la psicoterapia conductual. Modificamos el pensamiento, ya sabemos que se modifica la emoción y la conducta, y luego podría venir un reforzamiento. Estos reforzamientos deben tener características especiales, como por ejemplo, que no que no sean de fácil acceso para el paciente, que sea algo novedoso para el paciente para que lo considere un premio, que se lo entregue inmediatamente, es decir, presenta un pensamiento es positivo, una emoción positiva, una conducta positiva, y le vamos a reforzar inmediatamente, puede ser unos días después, pero no puede ser más tiempo. Por ejemplo, si el domingo presenta alguna conducta positiva, yo no voy a esperar un año para premiarle esa conducta, ¿sí? Porque si no, esa conducta que hemos logrado se va a extinguir, vamos a perder. Entonces podemos estar en terapia 2 años, pero si no tenemos claro cuál pensamiento es el que vamos a modificar y cuál es la conducta que se está modificando, que está arraigada, está enlazada con el pensamiento negativo, entonces no vamos a lograr mucho, ¿sí? Y también esto de los reforzamientos, los premios que sean según la edad también del paciente, según lo que le agrada al paciente, y el castigo también según lo que le desagrade. Nunca el castigo físico, pero sí podemos, por ejemplo, en un niño eliminar algo que le agrade hacer. Eh, Disminuir el tiempo, por ejemplo, de ver unos videojuegos, de algo que le guste, o que realice algo que no le gusta hacer. Entonces, de esta manera vamos combinando y vamos modificando el pensamiento negativo y también la conducta, ¿sí? Entonces la emoción también se va reestructurando. Entonces, este enfoque cognitivo es un poco más frío, es menos cálido con el paciente, a diferencia de la Gestalt, ¿no? Porque en la Gestalt es un enfoque muy cercano al paciente, pero para el enfoque cognitivo es un poco más distante con el paciente, porque el terapeuta es más directo con el paciente. Es decir, el psicólogo dirige al 100% la sesión psicológica, es más directivo, impone más lo que el terapeuta desea hacer con el paciente, y también, y el paciente es un poco más pasivo aquí, ¿sí? Entonces, y también se requiere de un esfuerzo extra quizá, porque estas tareas que les estaba comentando sobre el registro de pensamiento requieren también un cierto nivel de voluntad y compromiso de parte del paciente. Entonces, es un enfoque un poquito más frío, más distante, podría decir. Algunas de las técnicas conductuales en las cuales podemos utilizar los reforzadores es la economía de fichas, que es una técnica muy conocida que funciona muy bien con niños. El modelado es cuando, de igual manera, para modificar una conducta, y el modelado es presentar un modelo al paciente y que, como su nombre lo dice, ¿no? Que sirva como modelo y que imite la conducta positiva de ese modelo. Puede ser un personaje, puede ser alguien que sea importante, que influya, que tenga influencia en la vida del paciente. Y el moldeamiento, en cambio, es, como su nombre lo dice, ir moldeando esta conducta, poco a poco, ir avanzando poquito a poquito, y en cada avance dar un reforzador. Puede ser, ahí sí es un reforzador positivo, un premio. Ahora, ¿cómo hacemos para que el paciente, por ejemplo, para que un niño no se acostumbre a los premios, ¿no? Porque puede ser que esa conducta no esté incrustada en el paciente, sino más bien el paciente está manipulando esa conducta para obtener un premio, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es aumentar el criterio. Es decir, si antes, porque dormía solo en su habitación,
5 días en la semana. Le dábamos un premio, ahora ya no va a ser 5 días. Ahora va a ser por 7 días que duerma solo en su habitación, le damos un premio. ¿Sí? Entonces vamos ampliando este criterio para que el paciente se esfuerce más y así vamos desvaneciendo esta manipulación para obtener un premio. ¿Sí? O también puede ser que el paciente se acostumbre al castigo y ya no le interese mucho esforzarse para no ser castigado, ¿no? Entonces, si me quitan media hora de un videojuego, bueno, no importa, no importa. O sea, es llegar a ese punto de que ya no funcione un castigo. Entonces, eso hacemos con este distanciamiento o con esta ampliación de criterios. Y son muy útiles estas técnicas conductuales en la enuresis, en la encopresis, en niños negativos desafiantes y en conductas no deseadas para ir eliminando una conducta no deseada. Entonces, tanto en la psicoterapia conductual en niños, por ejemplo, mínimo son 8 sesiones, eso siempre una psicoterapia breve son 8 sesiones o más. El inicio, en las fases que tenemos de esta psicoterapia, al inicio, siempre vamos a hacer el rapport. El rapport no es exclusivo de la primera sesión, es decir, no es solo realizar preguntas neutras y ya, sino que debe estar permanente en todas las sesiones psicológicas. La entrevista a padres y niños, es importante también escuchar a la familia la demanda expresa y la demanda oculta, es decir, qué nos dicen del paciente, pero qué también nos ocultan, ¿no? ¿Qué también están callando? ¿Qué no nos cuentan? ¿Qué no nos han dicho? Es importante nosotros encontrar esos aspectos, esos factores que no nos han dicho y que son importantes tratarlos. Entonces es fácil decir, no sé, mi hijo tiene bajo rendimiento en la escuela y por eso necesitamos ayuda porque tenemos muchas quejas del maestro. Pero, ¿qué puede estar oculto? Quizá inconvenientes entre el pareja, problemas de pareja, alguna situación ahí entre los padres del niño que está oculta y que no saca a flote, es una demanda que está oculta. Entonces es importante encontrar eso al inicio. La historia clínica, que debemos hacerlo mientras avanza la entrevista, y en la fase del desarrollo, que es la fase más extensa, aquí es cuando aplicamos las técnicas. Desde cualquier enfoque siempre vamos a tener estas 4 fases. Y en la fase 2 es cuando hacemos el plan terapéutico porque ya tenemos un diagnóstico. Entonces la intervención psicológica parte del diagnóstico. En el plan terapéutico podemos poner, por ejemplo, entrevista o primera entrevista, pero esa primera entrevista no es el primer encuentro. Esa primera entrevista es para indagar más en los síntomas que tenga el paciente. Eso nos va a servir para el plan. ¿Por qué? Porque todos los síntomas que obtengamos del paciente vamos a luego hacer una jerarquización, es decir, cuáles son los síntomas primarios y cuáles son los síntomas secundarios. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los síntomas primarios? ¿Qué dicen, por favor? Me gustaría escucharles qué son los síntomas primarios y cuáles son los secundarios, por favor. ¿Quién quiere participar? Empezamos con los primarios, por favor. ¿Cuáles son los síntomas primarios o qué características tienen estos síntomas, los primarios? Podría ser tal vez los que se presentan principalmente de pacientes, los que están siendo afectados, perdón, los que dan una afectación al paciente en su día a día. Muy bien, gracias, Carla.
Entonces, sí, los síntomas primarios son aquellos que están provocando una fuerte afectación al paciente. Sí, es decir, debemos medir 3 cosas: la intensidad, la frecuencia y el tiempo. Entonces, los síntomas primarios son muy intensos, son muy molestosos, provocan mucho malestar y sufrimiento al paciente. Son muy frecuentes, es decir, el paciente tiene insomnio y de 5 días, 3 no duerme, o de 7 días a la semana, 5 días no duerme. Sí, entonces son muy frecuentes. Y el tiempo desde cuándo se ha presentado. Entonces, sí, estoy con insomnio desde hace 3 meses atrás. Y los secundarios, entonces, son aquellos que pueden surgir de los primarios, que se pueden desprender de los primarios, pero también son aquellos que provocan un malestar menos significativo o que el paciente puede manejarlos, que no provoca un sufrimiento muy frecuente, muy intenso o que recién están apareciendo. ¿Sí? Entonces, esos síntomas los ponemos en el plan terapéutico y empezamos con los primarios. Podemos hacer una jerarquización de los síntomas. Ya sabemos cuáles son los primarios y los secundarios. Y podemos hacer una jerarquización. Es decir, de los 3 primarios, ¿cuál es más fuerte? ¿Y cómo averiguamos esto? Con el mismo paciente. A ver, ¿qué es más fuerte para usted? ¿El no poder conciliar el sueño o el tener bajo apetito? Entonces el mismo paciente nos va a decir qué es más fuerte, qué es más importante, más doloroso para él, ¿sí? O podemos preguntar a los familiares también, ¿qué consideran ustedes que es más fuerte en tal persona? ¿El que no duerma o el que tenga bajo apetito? ¿Sí? Entonces hacemos esta jerarquización y ponemos en el plan terapéutico. Y luego viene la aplicación de las técnicas. Estas técnicas tienen que atacar directamente a los síntomas. Entonces, si primero fue el insomnio, luego el bajo apetito y luego el llanto, las técnicas van a ser dirigidas primero para el insomnio. Luego empezamos a trabajar el bajo apetito y luego empezamos a trabajar el llanto. ¿Sí? Entonces, esta fase es la más extensa, la fase de desarrollo. Luego la fase de evaluación. Esta fase de evaluación no es una fase de evaluación a través de test psicológicos. Eso lo hacemos en el proceso del diagnóstico. Es decir, para llegar a un diagnóstico nosotros podemos aplicar un test. Si queremos medir, si tenemos la sospecha de depresión, entonces buscaremos un test de depresión, de ansiedad, etcétera, ¿no? Pero esta fase de evaluación consiste en hacer una evaluación de la intervención psicológica. Entonces, más o menos, como ya sabemos que son 8 sesiones mínimo lo que debemos hacer, obviamente que más, ¿no? Pero mínimo 8. Entonces, más o menos en la mitad, hablando de una sesión número 4 o 5, el terapeuta va a hacer una reflexión, va a hacer una evaluación propia del proceso. ¿Y cómo sería esa evaluación? A ver, las técnicas que estoy aplicando son correctas. ¿Qué pasa con el paciente? ¿Está avanzando el paciente positivamente? ¿El enfoque que estoy utilizando es el adecuado? ¿Sí? Entonces, a ver, dice, tengo otro tema en el tema 2. Sí. A ver, esto yo sé que lo vieron en la psicoterapia de niños, pero el tema de hoy les decía que es la ética, pero quería empezar desde el enfoque cognitivo para comprender esta parte y luego explicar lo de la ética. No sé si desean que pase o continúo nomás con esto hasta acabar esta parte y empezamos, por favor, ¿sí? Ya, entonces les decía que en esta evaluación hacemos una
retroalimentación, ¿no? Si las técnicas están funcionando y por eso es importante saber esta fase. El enfoque está funcionando, ¿sí? Es decir, el enfoque que escogí para este paciente realmente es el adecuado. Y el cierre que obviamente es el que debemos hacer en cada sesión, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que un paciente ingrese a un quirófano y no cierren la herida, entonces el paciente se puede infectar esa herida. Lo mismo sucede aquí. Si nosotros intervenimos y no hacemos un cierre correcto, entonces las repercusiones podrían ser peores. ¿Sí? Ya, entonces en el plan terapéutico, y ustedes ya tienen este formato, de hecho, la tarea que hicieron fue en este formato, pero aquí en el plan terapéutico lo que nos vamos a centrar más es en esta aplicación de las técnicas que se relaciona después con la ética que ya vamos a ver. Sí, entonces hasta ahí tienen alguna pregunta, por favor. Sí, ahorita me quedé dudando porque me parece que no fue el formato en el que yo hice la tarea, o en qué lugar estaba ese formato, que yo no... Es el formato que estaban utilizando desde el primer módulo. Ah, Sí, ya. es el mismo. Y se parece que le vi a este un poquito diferente. Sí, es el mismo. Quizá este de la diapositiva esté más sencillo, porque la tarea es un poquito más complejo, ¿sí? Ujú. Bueno, entonces yo tengo una pregunta. Claro que sí, le escucho. Dentro de la terapia del adulto, ¿qué tipo de reforzamientos podemos dar? No sé si me puede poner un ejemplo. Sí, bueno, los reforzamientos tienen que ir acorde a la edad, ¿no? Entonces, en niños quizás sea más fácil, en adolescentes, de acuerdo a su edad igual, pero en los adultos tenemos que buscar reforzadores que realmente funcionen. Por ejemplo, dentro de la parte organizacional, hacer algún tipo de reforzador, por ejemplo, que tengan por alguna tarea presentada, mediodía libre, no sé, o una hora libre, que salga antes del empleado, cosas así, que realmente refuercen algo positivo, una conducta positiva que realmente funcione, ¿sí? O, por ejemplo, en la terapia de pareja, hay reforzadores sencillos como poner una nota en el espejo y que la pareja lo lea cada mañana. Son reforzadores que funcionan, ¿sí? O también más es con palabras, palabras agradables para la pareja, ¿sí? Entonces son reforzadores que debemos adecuarlos según el gusto también del paciente, ¿no? Muchas gracias. Me dan un segundito hasta compartir la otra presentación. Ya, entonces los pensamientos distorsionados que propone Beck son distorsionados porque esto es para complementar lo del enfoque cognitivo, ¿no? Que creo que es importante que conozcan también. Entonces, les decía que Beck es uno de los pioneros de la psicoterapia cognitiva. Entonces, él propone estos pensamientos distorsionados, es decir, pensamientos que son erróneos, que son de la vida cotidiana, pero que afectan al paciente. Entonces, estos son los pensamientos negativos que propone Beck. Y empezamos con el filtraje. ¿Qué es el filtraje?
es cuando es un pensamiento distorsionado, pero que no llega a ser un trastorno cognitivo, no llega a ser un trastorno a nivel del pensamiento, comparado, por ejemplo, con el delirio o con el pensamiento mágico, ¿sí? Sino más bien son pensamientos que se pueden presentar en la vida cotidiana, pero afectan al paciente. Entonces, el primero se denomina el filtraje, en el cual se toman los detalles negativos y se magnifican, mientras que no se filtran todos los aspectos positivos de la situación. Por ejemplo, pienso que esa escuela es la peor del mundo. El laboratorio tiene 20 computadores, pero 2 ni siquiera se prenden. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estará distorsionado este pensamiento? El afirmar eso. En el ejemplo que les doy. En el tema de los computadores, por ejemplo, la mayoría están funcionando, pero la persona se está fijando solo en la parte negativa, que son los 2 computadores que no funcionan. Ya, muy bien, Joana. Entonces, ¿cómo filtra en su pensamiento solo lo negativo y lo magnifica, ¿no? Entonces, esta es en la reestructuración cognitiva que tenemos que hacer, modificar ese pensamiento, es decir, que el paciente mismo llegue a comprender que en realidad son 18 las que funcionan, ¿sí? Y no por eso es la peor institución, la peor escuela del mundo, porque 2 no funcionan, ¿sí? Entonces, a través del diálogo socrático debemos lograr que el paciente llegue a esa reflexión. ¿Y qué es el diálogo socrático? Son preguntas que hacemos, preguntas y preguntas y preguntas al paciente hasta que él mismo encuentre la respuesta. ¿Sí? Entonces, llegar a esa reflexión. Y por lo tanto, el pensamiento negativo se modifica. El número 2 es el pensamiento polarizado, en el cual esta persona piensa lo negativo y lo positivo, es decir, piensa los 2 polos opuestos. No existe un término medio, sino todo es bueno o malo, es positivo o negativo. Y esto hace que esta persona llegue a ser inflexible o tenga un pensamiento extremista, radical, pero que afecte a su vida, que provoque ya malestar a sí mismo o a los demás, ¿no? Entonces, por eso es distorsionado, porque llega a este pensamiento extremista. ¿Sí? Entonces, ¿cómo reestructuramos este pensamiento? Buscando esa reflexión, esa flexibilidad, buscando esos matices en su vida, buscando un punto de equilibrio en ese pensamiento extremo. La sobregeneralización, este es un poco más fácil, y aquí en esta sobregeneralización el paciente piensa que todo, en todo o nada, en que por una experiencia lo lleva a una generalización. Se extrae una conclusión general de un incidente o parte de la evidencia. Si ocurre algo malo en una ocasión, esperará que ocurra una y otra vez. ¿Por qué será distorsionado este pensamiento? ¿Por qué es erróneo esta sobregeneralización? Porque está argumentando que todas las personas son así cuando no existe eso. No todas las personas son así. Ya, muy bien. Muchas gracias. Entonces, ejemplo, todos los hombres son infieles. Puede ser por una experiencia vivida, pero ¿hacia dónde dirigimos la reestructuración cognitiva? ¿A que existen excepciones? Dice, no todos son así, ¿no? Entonces, no, estas palabras clave, todo, nunca, nadie, siempre, todos y ninguno. Entonces, romper con esa generalización, ¿sí? Y que el paciente mismo encuentre esa excepción, encuentre esa reflexión, o encuentre o se dé cuenta de que no todo es así. Ya, el número 4 es la interpretación del pensamiento.
es cuando el paciente intenta adivinar lo que la otra persona dice o hace. Y es distorsionado porque el ser humano no puede adivinar lo que piensa la otra persona, ¿sí? Entonces no puede adivinar el sentimiento del otro. Si es que no hay evidencias, entonces no se puede adivinar. Pienso que mi novia ya no me quiere y no se acuerda de mí porque en todo el día no me ha escrito ni un solo mensaje. Quizás sucedieron muchas cosas, ¿no? Pero esta persona sufre porque cree o adivina que no le quiere o adivina que no se acordó de esta persona en todo el día. Sí, entonces esta interpretación del pensamiento también afecta a la vida del paciente. En la visión catastrófica se espera el desastre, se espera lo peor, se espera algo muy grave, pero a nivel de una catástrofe. Y esta persona se convence que va a suceder esto porque está arraigado en su pensamiento, porque es una creencia, porque está convencido de esto. Entonces, la idea aquí, la reestructuración cognitiva, es provocar esa reflexión en el paciente para que ver las posibilidades o según las estadísticas existentes, ¿qué va a suceder? Si en realidad podría suceder o no eso, ¿no? Entonces no podemos adivinar si sucede o no, pero sí bajar o aliviar ese malestar que le provoca el pensar así. Quiero ir de vacaciones a Manabí, pero seguro hay otro terremoto y me voy a morir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que exista un nuevo terremoto en el mismo epicentro de la misma magnitud del que vivimos? Entonces, por ahí va esta reflexión o estas preguntas que tenemos que hacer al paciente para romper con este pensamiento negativo. El pensamiento distorsionado número 6 es la personalización. La persona cree o se atribuye todo lo que sucede y hace o dice de alguna forma como una reacción hacia ella. Se compara con los demás y por eso también viene el sufrimiento, por eso también viene el malestar, porque se compara con los demás intentando determinar quién es mejor que esta persona. ¿Sí? Entonces, todo lo toma como personal a nivel cognitivo, siempre a nivel cognitivo. Entonces, yo pienso que es contra mí, yo pienso que es para mí, yo pienso que ese comentario es por mí, yo pienso que esa acción es para mí. O sea, todo es personal, todo lo toma como personal y por eso también sufre esta persona. El pensamiento distorsionado número 7 son las falacias de control. Falacia porque es una mentira, porque es algo que no es verdadero. Y existen dos fases, dos partes en esta falacia de control. Una, el sentirse, el pensar que es impotente, es decir, que se siente externamente controlado, o sea que todo que es controlado por todos o por todo. Y se ve a sí mismo desamparado como una víctima del destino. Y la otra parte o la otra forma de esta falacia de control es el pensar que es omnipotente, es decir, que puede controlar a todos y a todo. ¿Sí? Entonces, ejemplo, pienso que si mi compañera me hubiera dictado las preguntas, hubiera sacado 10 en la prueba. Entonces, ese desamparo, el sentirse impotente. Y en la otra forma, pienso que mi compañero hubiera sacado 10 en la prueba si yo le hubiera dictado todas las preguntas. Entonces, omnipotente, que puede controlar a todos. Entonces, ¿por qué es distorsionado esto? Porque nosotros no podemos controlar todo lo que suceda a nuestro alrededor. Y también es distorsionado porque todo lo que no suceda no es porque existe un descontrol de los demás hacia mí. Otra falacia es la falacia de la justicia. También es un pensamiento que está erróneo, que es distorsionado, porque aquí la persona está resentida porque piensa que conoce qué es la justicia,
pero los demás no están de acuerdo con ella. Entonces, es distorsionado porque cada uno tiene su propia creencia, cada uno tiene su propio esquema mental, su ideología, y eso no podemos imponer hacia otras personas. Entonces, lo que para mí es la justicia, quizá para otros tenga un concepto diferente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pienso que es injusto que no me den preferencia en el registro civil. A la final todos estamos en las mismas condiciones. Y quizá esto no sea así, ¿no? Entonces, el número 9 se denomina culpabilidad, es decir, aquí la persona mantiene que los demás son los responsables de su sufrimiento, es decir, no se hace cargo de sus propias decisiones o actos, sino que culpa a todos sobre lo que le está pasando. ¿Sí? Entonces, ¿por qué será distorsionado este pensamiento? Porque cada uno es dueño de sus propias acciones y de sus propios, tiene sus propias responsabilidades. El pensamiento distorsionado número 10 se denomina debería, es cuando una persona quiere imponer hacia los demás sus propias reglas. Y si otra persona no acata estas reglas, entonces ahí viene el síntoma, viene el malestar. Pienso que deberían reunirse a las 8 de la noche para conversar, pero quizá otra persona tenga otra forma de pensar y queremos imponer eso, ¿sí? Entonces, por eso es distorsionado. El pensamiento denominado razonamiento emocional también es distorsionado porque esta persona cree que lo que siente tendría que ser verdadero automáticamente. Por ejemplo, estoy aburrida en la fiesta, pienso que la fiesta es aburrida. Entonces asignamos a otra situación lo que la persona está sintiendo y lo racionaliza para ocultar esa emoción. Lo lleva a nivel cognitivo. Entonces, estoy aburrida en la fiesta, pienso que es porque la fiesta es aburrida. Siento, le asigno, lo proyecto en otra situación. La número 12, el pensamiento distorsionado número 12, se denomina la falacia de cambio. Cuando una persona espera que los demás cambien o necesita cambiar a la gente para estar bien. Por ejemplo, si solo ella cambia, vamos a ser felices como pareja. ¿Por qué es distorsionado este pensamiento? La falacia de cambio. ¿Por qué será distorsionado? Porque el individuo no asume la responsabilidad que tiene o el sentido que involucra su acción dentro de una situación, sino que está endosándole la responsabilidad o el peso de lo que sucede a la otra persona. O sea, es una rigidez que se mantiene, ¿no? El que tiene que cambiar, el que debe ser flexible es el otro porque uno siempre tiene la razón. De pronto ese es el punto de vista. Muy bien, gracias Lorena. Entonces, ¿cómo atribuir a otra persona toda la responsabilidad y pensar que es así, ¿no? Pensar que si otra persona cambia, entonces ahí sí va a funcionar algo. Entonces, es erróneo porque se espera el cambio de otra persona y no la responsabilidad propia, ¿no? Lo que involucra a cada uno. La número 3 es igual que la sobregeneralización, pero aquí involucramos un sentimiento también, o sea, es un pensamiento más un sentimiento. Entonces aquí se generalizan una o dos cualidades de un juicio negativo y se involucra un sentimiento. Por ejemplo, todos los niños inquietos son malcriados. Estoy sobregeneralizando. Y tengo muchas iras. Le estoy aumentando un sentimiento, perdón. Entonces, es como darle una etiqueta de un pensamiento erróneo más un sentimiento erróneo.
o combinar un pensamiento distorsionado con un sentimiento. Y por último, el tener razón es querer imponer la razón en todo, sin darse cuenta. Es erróneo porque esta persona no se da cuenta que pueden existir otros puntos de vista, otro criterio sobre la misma situación, ¿sí? Entonces, el tener razón también se convierte en un malestar, porque si alguien no acepta lo que esta persona piensa y lo expresa, entonces viene el malestar. ¿Ya? Entonces, el interés del enfoque cognitivo es romper con estos pensamientos distorsionados. Y por último, es la recompensa divina. Es cuando piensa que va a recibir una recompensa extraordinaria, como algo divino, como algo mágico, por una acción que hace. Entonces yo pienso que si hago esto, voy a tener una recompensa. Me sacrifico hoy, no importa, sé que el universo me recompensará con algo mejor. ¿Sí? Entonces, el pensar que va a recibir algo a cambio y el hacer algo por recibir algo a cambio, entonces ahí está lo distorsionado. ¿Por qué? Porque si no recibe algo a cambio, viene la frustración. Entonces se provoca un malestar, se provoca un síntoma. Entonces el enfoque cognitivo se relaciona con estos pensamientos distorsionados y cómo vamos a romper con estos pensamientos distorsionados. Entonces la técnica principal para romper con estos pensamientos distorsionados y convertirlos en positivos es la reestructuración cognitiva. ¿Y cómo hacemos la reestructuración cognitiva? A través del diálogo socrático, a través de preguntas que provoque reflexión. ¿Sí? Entonces, el mismo paciente es quien debe darse cuenta de que su pensamiento está equivocado. Entonces, usted puede adivinar lo que dice la otra persona y vamos preguntando y preguntando y preguntando hasta que ese paciente se dé cuenta que no puede adivinar lo que dice la otra persona. Y así rompemos con la interpretación del pensamiento, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de cada uno de estos tenemos que identificar en el paciente e ir rompiendo con el diálogo socrático. ¿Sí? Entonces, esto lo combinamos también con el enfoque conductual o si no el enfoque cognitivo, solo el enfoque cognitivo. ¿Sí? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, por favor? Sí, yo quería saber si hay algún punto de diferenciación entre la sobregeneralización y las etiquetas globales, porque los vi bastante similares. Sí, son muy, muy parecidos. La diferencia es que la sobregeneralización únicamente sacamos una conclusión general, pero en la etiqueta global, en las etiquetas globales, le combinamos con un sentimiento. ¿Sí? Entonces yo creo que todo es así y por eso siento esto. O sea, ya le combinamos con un sentimiento. Esa es la única diferencia. ¿Sí? Es una sobregeneralización más un sentimiento. Ya. Buenas noches. Sí, bueno. Yo le quería preguntar en el punto 2, que son las polaridades. ¿Cómo podemos ayudar a lograr una reestructuración en ese pensamiento? Si siempre cuando le sucede algo, el paciente lo lleva a una polaridad negativa. Puede ser que sea lo positivo o lo negativo, o sea, es lo extremo que les lleva, ¿no? Entonces, la idea es que el paciente logre encontrar un equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, con preguntas, con el diálogo socrático, ¿y qué te hace pensar así? ¿Y cómo te sientes del pensar así? ¿Cómo te afecta el ser radical en tu pensamiento? O sea, esta polaridad les lleva a un pensamiento radical, inflexible. Esta persona se vuelve totalmente inflexible. Entonces,
el mismo paciente identifique también esa emoción que surge de ese pensamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo te hace sentir el pensar así? ¿O qué emoción le unirías a esa forma de pensar? Sí, entonces ahí va encontrando un matiz. A ver, vamos a encontrar un punto medio. Vamos a bajarle esa intensidad de ese pensamiento, esa fuerza de ese pensamiento. Y ahora, ¿cómo te hace sentir? O sea, que el paciente mismo se dé cuenta de que está encontrando un alivio en bajar, al encontrar un matiz, al encontrar un punto medio, ¿sí? Ya, disculpe que no tengo prendida la cámara, pero no puedo. Tengo un caso, por ejemplo, el paciente le empieza a pitar el oído, ¿no? Entonces él viene y me dice, ¿sabe qué? Me he sentido nervioso, ya no he dormido 3 días porque pienso que me voy a quedar sordo y ya no voy a poder escuchar nada. Entonces, bueno, yo le digo, ¿y qué sería lo mejor que te puede pasar? Que no sea nada, me dice. Entonces le digo, entonces vamos a buscar un punto medio. Pero yo lo voy guiando hasta que él me dé, no sé si estoy bien así. Sí, pero está muy bien. Y debemos ir encontrando las preguntas precisas para que reflexione el paciente, ¿no? Entonces, a ver, ¿hay alguien en tu familia que perdió la audición por ese motivo? Sí, ¿o qué has escuchado de esta enfermedad? ¿O qué has escuchado por qué se pierde la audición? ¿O qué has leído sobre esto, etcétera? Sí, que empiece a encontrar un alivio en su pensamiento. Bueno, sí, de hecho, justamente hice eso y justamente me menciona que su papá, su primo, sus familiares han perdido la audición. Entonces, lo que hice fue más bien aplicarle, a ver, si tú tuvieras un amigo que está pasando por eso, ¿qué tú le dirías a tu amigo? Entonces él me dice que a muchas personas les sucede eso, le digo, entonces eso mismo vamos a ir tratando contigo. A muchas personas les sucede eso, se puede solucionar, tiene solución. No sé si estoy bien así. Sí, muy bien. La idea es que no se convenza, a ver, que no se quede, que no encuentre el alivio porque va a perder la audición, ¿sí? No es esa la idea, sino más bien que si es que ya tiene un diagnóstico médico, entonces ahí sí trabajar con eso, ¿sí? O sea, que no piense que perder la audición es cualquier cosa, ¿sí? Ya, sí, muchas gracias. Ya, muy bien. Entonces, este enfoque cognitivo también es otro de los grandes enfoques de la psicología y de la psicoterapia. Entonces, vamos a ir combinando. Si ustedes en niños, por ejemplo, ya vieron el enfoque conductual, entonces lo mismo pueden ir adaptando a los adultos. En la Gestalt ya conocemos también este enfoque y ahora estos pensamientos cognitivos que se presentan en los adultos, porque en los niños todavía la cognición está en desarrollo, todavía no tienen esa experiencia de vida como para también desencadenar un pensamiento negativo. Sí, entonces consideré que era importante ver este tema también del enfoque y ahora sí vamos a pasar al tema de la ética y la moral inyectada, la moral y la ética, ¿no? Entonces, ¿por qué hacía énfasis también en esto de las técnicas? Porque la psicoterapia, si bien es cierto que utiliza técnicas en la intervención psicológica, pero debemos conocer también de dónde provienen estas técnicas, es decir, de qué enfoque, porque no podemos nosotros mezclar enfoques en nuestra intervención psicológica. Es decir, si empiezo con un paciente con el enfoque de la Gestalt, debo concluir con ese enfoque. Por lo tanto, debo utilizar técnicas de ese enfoque. Si empiezo con el enfoque conductual, debo culminar con el enfoque conductual. Lo que no puedo hacer y lo que también se va contra la ética y contra los principios también del terapeuta es un día aplico el enfoque conductual
en la siguiente sesión aplico el cognitivo, en la siguiente la gestal, en la siguiente lo que se me ocurra. Sí, entonces, en la práctica ya de la psicoterapia también se ha visto desde la historia de la intervención psicológica también como tal, que empiezan a aparecer prácticas que en algunas ocasiones va contra la ética también. ¿Qué es la ética y qué es la moral, no? Entonces la ética son todos estos principios que se desarrollan desde la ciencia, porque las ciencias psicológicas se consolidaron como tal cuando se creó el primer laboratorio de psicología. Entonces, ¿qué hizo, por ejemplo, Wilhelm Wundt? Es un personaje principal en la psicología, porque antes decían que la psicología no es una ciencia, porque ¿cómo podemos nosotros evidenciar la inteligencia, por ejemplo? ¿Cómo nosotros podemos ver un sentimiento? ¿Cómo podemos evidenciar una emoción? ¿Sí? Entonces, al crearse este laboratorio de psicología, Wilhelm Wundt hace experimentos y demuestra que un sentimiento sí se puede medir, que la inteligencia se puede medir, que una emoción se puede medir y un trastorno mental se puede medir, se puede evidenciar. ¿De qué manera? Con la observación psicológica, con la entrevista psicológica y con los test psicológicos. Entonces yo la tristeza no puedo ver, pero sí puedo aplicar un test que me diga qué nivel de tristeza tiene ese paciente. ¿Sí? Entonces, la ética viene ligada a todos esos principios que se desarrollan de la ciencia. Y la moral, en cambio, todos aquellos principios que vienen ¿de dónde? De la sociedad. Entonces, ¿cómo juzga la sociedad una práctica de un profesional? Pero la ética ya es cómo este conocimiento que surge de la ciencia está incrustado en el profesional. Es decir, lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Pero no desde el punto de vista de la sociedad, sino más bien de la teoría. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es que se cuestiona esto del psicólogo que no debe dar consejos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un consejo lo da una guía espiritual, lo da un hermano, lo da un amigo, pero un psicólogo ha seguido, un profesional de la salud mental, ha seguido una carrera universitaria o ha estudiado una teoría como base. Por lo tanto, yo no me voy a concentrar en un consejo, porque un consejo surge desde una experiencia personal, desde lo que yo considero que está bien o que está mal, pero no lo que dice la teoría. Sí, entonces la ética es este conjunto de principios que definen lo que es bueno y lo que es malo en la vida humana. Alguien es calificado de ético cuando su actividad es consecuente con esos principios y realiza aquello que en determinada sociedad estipula como bueno. Y la moral, en cambio, es todo aquello que rige la sociedad e incluye las costumbres y normas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo en la historia de la psicología, en la historia de la intervención psicológica, antes había prácticas como, por ejemplo, el pasar un animal por el cuerpo del paciente, de la persona, que se consideraba que estaba poseído? Entonces, una persona poseída por un alma extraña era un paciente era una persona con un trastorno mental. ¿Y cuál era la intervención, la cura ahí? Era pasarle un animal por el cuerpo para que este animal absorba esa alma extraña que se apoderó de ese cuerpo y así esta persona recobraba un alma nueva, ¿sí? En el tiempo pasado. Pero esa misma práctica se da en la actualidad, de pasar un animal por el cuerpo de una persona para
hacer una limpia o limpiar esa alma que está poseída. ¿Se hace todavía ese tipo de prácticas en la actualidad? ¿Han escuchado, han evidenciado? Quizá. Se escucha que se lo practica, pero en contextos que todavía están arraigados como a costumbres algo más mirados en el campo de lo trascendental, no alineado a una práctica científica, sino más bien que tiene sus génesis en creencias ancestrales, por lo general. Ya, muy bien, gracias Lorena. Entonces, ¿cómo estas prácticas de la antigüedad para una intervención psicológica se practican en la actualidad, pero también están ligadas a la parte cultural, ¿no? Tal vez quizá también son prácticas culturales, pero la gente acude a este tipo de ceremonias, de rituales, y quizás se convence de que se curan, ¿sí? Pero lo que está relacionado con eso quizá de alguna manera está relacionado con lo cultural, pero desde la ética, un profesional de la salud mental no puede hacer esas prácticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha estudiado una teoría, porque conoce técnicas que son científicas, porque conoce el método científico. ¿Y cuál es el método científico? Es encontrar una evidencia o comprobar lo que se está haciendo. Entonces, ¿podemos aplicar, por ejemplo, una economía de fichas? Sí, porque hay una teoría que sostiene a esa técnica, ¿sí? Pero estas prácticas que están más ligadas a la moral o a lo cultural, un profesional de la salud mental no lo va a hacer, ¿sí? Porque ahí se consideraría una falta en la ética, ¿sí? Entonces, la ética comprende varios parámetros, como son el respeto a la dignidad de las personas, cuidado responsable, la integridad en la relación terapéutica y esta responsabilidad hacia la sociedad. Entonces, ¿cómo con la intervención que yo realizo, cómo soy responsable con la sociedad? Entonces, si yo tengo un título, ¿cómo es posible que, por ejemplo, le diga al paciente que tiene depresión, cómo es posible que yo le diga, usted tiene que tomarse agüita de valeriana para que se tranquilice? ¿Sí? Entonces, el agua de valeriana quizás sí puede provocar un alivio, pero ¿qué es eso? Igual, algo que se ha transmitido de generación en generación porque a una abuelita se le ocurrió que la valeriana es buena para provocar alivio, ¿sí? Entonces, ¿qué respuesta doy a la sociedad desde la parte académica? Es decir, yo sé, quizá yo me tomo un agua de valeriana para estar tranquila, pero yo puedo hacer algo más. ¿Por qué? Porque conocemos la teoría, porque conocemos, porque tenemos esa formación, porque sabemos que hay un método científico, ¿sí? Entonces vamos a trabajar la depresión, en este ejemplo que les doy, desde lo científico, desde el método científico. Y ahí es entonces que la respuesta que doy a la sociedad como profesional, ¿sí? Y también es importante esto de la integridad en las relaciones, que quiere decir que hay un espacio terapéutico, hay un espacio físico para intervenir con el paciente. Yo no puedo decir al paciente, vamos a tomar un café, y mientras tomamos un café, hago la intervención psicológica, ¿sí? Porque no es un espacio adecuado, no es privado, quizá no son las condiciones que el paciente se merece. Entonces, quizá ahí puedo generar otro tipo de relación. Puede ser una relación de amistad, pero no una relación profesional. Entonces, ¿cómo voy construyendo, cómo el psicólogo va construyendo esa relación profesional con su paciente?
desde el primer momento en que le recibe, desde el primer momento en que hay ese espacio físico, cómo es ese espacio físico en el cual estoy creando esa intervención psicológica, ¿no? Entonces, eso también va relacionado con la ética. Entonces, el respeto a la dignidad de las personas en este principio es donde el psicólogo reconoce que toda persona tiene derecho al aprecio de los demás. El cuidado responsable, aquí es el evitar daños a un individuo, a una familia, a un grupo. Entonces, ese cuidado responsable que brindamos al paciente desde el método científico. Siempre vamos a defender nosotros el método científico. Ahora en la sociedad estamos invadidos de prácticas, de técnicas, de situaciones que aparecen de la nada y que no tienen una teoría que sustenten esas técnicas, esas prácticas. ¿Y por qué nos han invadido? Porque los psicólogos no hemos dicho nada, porque los profesionales de la salud mental nos quedamos en silencio y no protestamos ante eso, ¿sí? Entonces, y también porque la gente quizá en este tiempo de crisis especialmente quieren respuestas inmediatas. Entonces es fácil acudir a un profesional que le pase los imanes por el cuerpo o a un profesional que le dé un aroma que huela a manzanilla y que se sienta tranquilo el paciente, que se sienta feliz, porque ofrecen eso, ¿no? Ofrecen felicidad inmediata, felicidad instantánea y una psicoterapia que son mínimo 8 sesiones, imagínense. Entonces, esta respuesta inmediata también que busca la gente ante la crisis que se vive, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que defender este método científico ante cualquier adversidad o en cualquier momento? ¿Sí? Porque también es fácil caer en estas prácticas, pero que en algún momento, como les decía, es esa responsabilidad que tenemos, perdón. ¿Cómo es esa responsabilidad? ¿Cómo es esa respuesta que vamos a dar a la sociedad como profesionales? Ya, entonces, eso también tiene que ver con el código de ética del psicólogo. Aquí en Ecuador, esto nace de los colegios de psicólogos, ¿sí? Pero no está muy claro, o quizá no está establecido. Y tenemos códigos de ética de otros países o también los principios generales de la APA. Pero en sus principios la APA también consideraba que los únicos que tenían la razón o los únicos que podían intervenir en un problema mental, en un trastorno mental, en una sintomatología emocional eran los psiquiatras, más no otros profesionales que no sean psiquiatras. Pero esto se ha ido modificando con el tiempo, hemos ido ganando terreno también y hemos ido adquiriendo estos códigos de ética que propone o estos principios generales que propone la APA, ¿no? Entonces tenemos el principio de beneficencia y no maleficencia. Es un principio muy importante en la cual los psicólogos se esfuerzan por hacer el bien a aquellos con quienes interactúan profesionalmente y asumen la responsabilidad de no hacer daño. Entonces aquí lo que prevalece es la ayuda a la gente, la ayuda a los demás, esa vocación propia de un profesional de la salud mental, ¿sí? Entonces, ¿cómo debe prevalecer el provocar el bienestar hacia los demás? Y todas las acciones que hagamos estén en beneficencia y no maleficencia. ¿Qué significa no maleficencia? Que no haga daño a otras personas, que las otras personas o que los pacientes no salgan perjudicados, ¿sí? Entonces ahí otra vez vuelvo a esto de las técnicas y, por ejemplo, hay técnicas que han aparecido así de la nada y que tratan el síntoma, por ejemplo, de una manera superficial. La gente se alivia o el paciente se alivia, pero ¿qué pasa? Viene un efecto rebote.
Tiene como un efecto rebote, porque el síntoma no se trató desde la causa, no se trató a profundidad. Entonces eso podría provocar mayor daño. Sí, entonces les doy un ejemplo. Tenía una paciente que su madre falleció, entonces era un mes que falleció su madre. Y un profesional le dice, 3 días tienes que internarte, o sea, entras viernes y sales el domingo. Y los 3 días de terapia cuesta $1,500 por esos 3 días. Y el domingo tú sales bien, sales feliz, sales curada del duelo. ¿Sí? Entonces, en 3 días le ofrecía curarse de un duelo, de la pérdida que tuvo esta persona. Entonces, imagínense en 3 días cómo va a superar un duelo. Y bueno, esta persona aceptó, pagó los $1,500, ingresó el viernes, salió el domingo, era como una casa de campo o algo así. ¿Y qué pasó? Quizá en ese momento sintió algún alivio, hicieron alguna descarga emocional, algún apoyo emocional en ese momento, alguna contención, algo. Pero obviamente que el duelo no pasa en 3 días. Entonces, después apareció una depresión muy fuerte, a pesar de que ya pasó un año, que se considera un duelo más o menos, que vivió ese duelo. O sea, apareció síntomas mucho más fuertes, más ya crónicos. Entonces, en su desesperación, quizá por no vivir ese dolor, aceptó. Pero es esto, ¿no? O sea, en qué le estamos beneficiando, pero también cómo le estamos haciendo daño al paciente, ¿sí? Entonces, es la beneficencia y no maleficencia. Y aquí también es considerar el bienestar de los animales utilizados en las investigaciones. Sí, hay investigaciones que se utilizan animales, entonces también la no maleficencia hacia ellos. El principio B es la fidelidad y la responsabilidad. Aquí significa que los psicólogos establecen relaciones de confianza que son conscientes de sus responsabilidades profesionales con la sociedad, aceptan la adecuada responsabilidad por sus acciones y procuran manejar los conflictos que puedan llevar a explotación o daño. Los psicólogos consultan con otros profesionales de instituciones lo que sea necesario para servir los mejores intereses de aquellos con los que trabajan. Entonces, como aquí también es esa responsabilidad de guardar también la confidencialidad de lo que se trata con el paciente, y si, por ejemplo, vamos a hacer un estudio de caso, cómo guardar ese respeto entre colegas, ¿no? Guardar ese respeto al hacer ese estudio de caso y respetar, por ejemplo, lo que dice el equipo interdisciplinario, si hay un equipo interdisciplinario. O sea, el médico tiene la razón en el área que le corresponde. El psicólogo tiene la razón en el área que le corresponde. Un profesional de trabajo social también tiene la razón en el área que le corresponde. Pero la responsabilidad es de su propia área. Nosotros no podemos invadir el área de los demás, porque cada uno conoce lo que hace. ¿Sí? Entonces, eso también es el principio de la responsabilidad. En el principio de la integridad, que es el principio C, los psicólogos... ¿Puedo interrumpirle, por favor? Claro, le escucho. Gracias. El principio de fidelidad y responsabilidad y lo que dijo en la parte final del equipo interdisciplinario, por ejemplo, si se da ese caso en donde tienen que intervenir algunos profesionales, obviamente el paciente o el consultante tendría que estar en pleno conocimiento, o en otras palabras, nosotros tendríamos que ser autorizados para que este caso se pueda discutir con esos otros profesionales que participarían del análisis de su situación, de su caso. Porque generalmente lo que nos instruyen en la academia y lo que se va
haciendo parte del proceso de la conversación en los primeros encuentros, es aclararles que lo que sucede y lo que conversan dentro del consultorio no sale de allí y es exclusivamente información que se maneja entre los dos. Entonces sí hay que mantener ese sigilo, me imagino, si es que se participan necesariamente otros profesionales de otros campos, tendría que ser previa autorización del paciente. Es mi consulta. Sí, claro que sí. Con un consentimiento informado, el cual el paciente esté completamente de acuerdo en que se va a llevar a cabo una discusión de lo que le está sucediendo. Y si no es posible eso, por lo menos informar al paciente la necesidad de hacer un estudio de caso. ¿Y en qué consiste ese estudio de caso? Sí, entonces vamos a hablar de lo que a usted le acontece con el médico, con un equipo de profesionales. Entonces, por lo menos informarle. Eso también es importantísimo, ¿sí? Entonces, y ya en el estudio de caso, tener un respeto y responsabilidad de lo que cada uno hace. Porque en algunas ocasiones sucede que un profesional quiere invadir el área del otro, entonces cada uno tiene su espacio. Sí, principalmente estos equipos interdisciplinarios se dan en ambientes hospitalarios. Ahí generalmente se hacen estos estudios de caso, entonces es como el que cada uno haga su trabajo, encontrar una integridad de esto, una totalidad, pero con respeto hacia el otro y principalmente al paciente. ¿Sí? Ya. El principio C de la integridad. Los psicólogos buscan promover la exactitud, honestidad y veracidad en la ciencia, en la docencia y práctica de la psicología. En estas actividades los psicólogos no roban, ni engañan, ni se involucran en fraude o tergiversación intencional de hechos. Sí, entonces es muy claro también este principio de la integridad, en el cual la práctica tiene que ser desde la ciencia, como dice, y también evitar involucrarse o no involucrarse en actos de corrupción, por ejemplo. Entonces, si el paciente ya está pagando por un servicio que está recibiendo, entonces, ¿por qué recibir un regalo del paciente? Sí, entonces, puede ser también una práctica cultural en el cual alguien que coseche algo de su tierra quiera llevarlo como agradecimiento, podría ser desde la parte cultural, para que no se resienta porque lo puede tomar como un rechazo. Pero si ya el psicólogo recibe un sueldo o si ya recibe un pago por la atención psicológica, entonces hasta ahí debería quedar, ¿no? Entonces esto del fraude, la tergiversación intencional de los hechos también tiene que ver con la manipulación de diagnósticos, por ejemplo, con la manipulación de resultados de algún test, cómo no manipular esto, o por ejemplo, hay evaluaciones para concursos de mérito y oposición, y porque es alguien conocido, porque no sé, es alguien que se merece este puesto, manipular los resultados, entonces eso sería ya un fraude, eso sería ya una corrupción. Entonces el psicólogo debe ser íntegro. El principio de la justicia, los psicólogos reconocen que la imparcialidad y la justicia permiten que todas las personas acceden y se beneficien de los aportes de la psicología y que se equipare la calidad de los procesos, procedimientos y servicios llevados a cabo por los psicólogos. Los psicólogos ejercen un juicio razonable y toman las precauciones necesarias para asegurar sus potenciales prejuicios y los límites de la competencia. Es este principio también que va relacionado con la ayuda a los demás, con el derecho de que todos deben tener un acceso a una ayuda psicológica y cómo el psicólogo también está preparado para llevar a cabo este servicio o estos procedimientos. Y el principio del respeto por los derechos y la dignidad de las personas. Los psicólogos respetan la dignidad y el valor de todas las personas, el derecho a la privacidad, la confidencialidad y la autodeterminación de los individuos. Los psicólogos tienen conocimiento de que puede ser necesario proteger los derechos y el bienestar de las personas y las comunidades. Conocen y respetan las diferencias de roles culturales e individuales.
Entonces, podemos tener pacientes que sean de otra cultura, que tengan otro tipo de creencias, otro tipo de esquemas mentales, de ideologías, pero ¿cómo vamos a intervenir respetando esa ideología? ¿Sí? ¿Cómo vamos a respetar esas creencias? Es muy difícil, podemos modificar esas creencias, las creencias cognitivas, ¿no? Pero esta parte cultural nosotros no podemos juzgar de cada paciente. Si, por ejemplo, tenemos un paciente que sea con una cultura, una ideología totalmente diferente a la nuestra, entonces tenemos que respetar eso. Es su derecho. ¿Sí? ¿Cómo vamos a respetar esta cultura, estos roles individuales? Y también el derecho de la privacidad, de la confidencialidad. Nosotros solo podemos entregar una historia clínica, quizás solo por pedido de un juez, un pedido escrito o por algún asunto legal. Si no, es nuestra responsabilidad y es nuestro principio ético también el vigilar y el cuidar una historia clínica. ¿Qué haces, mi amor? Porque es un documento muy ¿Te atoraste? ¿Qué tienes en la boca? nuestro. A ver, alguien está con el micrófono encendido. ¿Qué comiste? ¿Comiste Ya. Oreo? A ver, déjame ver quién es. Ah, ya, pensé que estaba con piel. Mayra, si puede apagar su micrófono, por favor. Gracias. Ya, entonces otro aspecto importante también relacionado con la ética es la formación profesional. Hay profesionales que ofrecen todo, es decir, pueden hacer todo, absolutamente todo, pero hacer esa reflexión, realmente para qué estoy preparado, ¿sí? ¿Qué es lo que domino? ¿Qué es lo que conozco? Y eso también es importante, como les digo, les vuelvo a decir, esa respuesta que damos a la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo también, por ejemplo, el aceptar pacientes solo para percibir una remuneración económica? Aceptar casos para percibir, aceptar casos para los cuales no estamos preparados, pero únicamente por esta parte económica. Asumir proyectos a los cuales no estamos especializados, que los padres no se queden conformes con el tipo de terapia, vender los resultados de pruebas psicométricas. Son situaciones graves que se pueden presentar y que van contra los principios de la ética. En cuanto a la confidencialidad, de igual manera, el manejo confidencial de la información, el uso de casos para el estudio de casos, como ya lo habíamos hablado, la manipulación, el alterar información, el revelar inadecuadamente un diagnóstico o también el omitir la información a un paciente. Es decir, el paciente tiene todo el derecho de conocer lo que le está sucediendo. Y nosotros dar esa información verdadera. También algo que va contra los principios es dar falsos diagnósticos o también romper el secreto profesional. Es decir, nosotros al inicio en el encuadre podemos decir al paciente todo es confidencial, nadie va a conocer lo que vamos a trabajar, al menos que alguien esté en riesgo, ¿no? Un riesgo evidente. Pero cuando nosotros tengamos que romper este secreto profesional, tenemos que anticipar al paciente, principalmente cuando son menores de edad, porque si no se rompe la confianza. Sí, entonces, lo que trabajamos hoy, lo que me dijiste hoy, tengo que conversar a tus padres, tengo que decirles a tus padres. Sí, yo te había dicho que todo es confidencial, que no van a saber, pero es algo que tus padres deben conocer, entonces yo tengo que decir, ¿qué piensas de eso? Sí, entonces anticipar para no romper con esta confianza que quizá ya se generó con el paciente. La ética y la psicoterapia, en cambio aquí, de igual manera, defender todo lo que es científico, todas estas prácticas científicas relacionadas a una teoría, no. Y si es que
evidenciamos algo que no sea científico, entonces hablar, levantar la voz. De igual manera, algún tipo de práctica, algún tipo de técnica que nosotros vayamos a utilizar, prepararnos para eso. Si vamos a aplicar un test, de igual manera, leer el manual, saber para qué es ese test, conocer las condiciones que se necesita para atender al paciente, etcétera. Entonces, tener todos los procedimientos y recursos, y algo importante, sin olvidar la empatía. La empatía es importantísima. Los niveles de la ética en la aplicación de las técnicas psicoterapéuticas, primero existencial, es decir, tomar en cuenta, como ya habíamos dicho, todos estos principios culturales, la ideología, las creencias, el pensamiento, los esquemas que tengan las personas, los pacientes. El nivel 2 a nivel jurídico, que incluye las reglas y las normas legales, es decir, y cómo, por ejemplo, que un psicólogo escriba un libro y ese libro tenga plagio, tenga un alto porcentaje de plagio y que el psicólogo conozca de eso. Entonces eso también implica un nivel legal, ¿no? Algún tipo de normativa que podrían perjudicar al psicólogo. ¿Sí? Entonces estar pendientes también de eso. A nivel filosófico, ideológico, las creencias en generales, como las creencias propias del psicólogo no pueden influenciar en el paciente. No podemos juzgar una ideología diferente a la nuestra. Y algo importante que se requiere es el consentimiento informado, que es un documento que no tiene una validez legal, sin embargo tiene una validez simbólica, o también genera un compromiso también, una responsabilidad. Por ejemplo, al momento de hacer una investigación, debemos tener el consentimiento informado de la población con la que vamos a investigar algo, ¿sí? O también cuando un paciente es menor de edad, debemos tener un consentimiento informado para algún tipo de prácticas o, por ejemplo, para hacer una evaluación más a detalle, exhaustiva, debemos tener un consentimiento informado. Si vamos a grabar las sesiones para un estudio de caso, por ejemplo, el consentimiento informado es un documento en el cual se informa al paciente lo que vamos a hacer, y si el paciente está de acuerdo, lo va a firmar. Y si no está de acuerdo, por ejemplo, para participar en una investigación, entonces no se le va a considerar como parte de esa población. ¿Ya? Entonces vemos que esta parte de la ética no es únicamente aprenderse los códigos o decir esto está bien o esto está mal, sino encierra toda la práctica del psicólogo, toda la práctica del profesional de la salud mental. Sí, especialmente lo que les digo, poner mucho énfasis en esta parte científica, en el método científico. Cómo cada acción que hagamos con el paciente, en cada intervención, debe prevalecer el método científico para beneficiar al paciente y evitar daños. ¿Sí? Entonces debemos estar convencidos que nosotros hacemos prácticas científicas, que nosotros aplicamos técnicas científicas, que conocemos enfoques científicos y que la moral lo vamos a dejar a un lado. La moral no interviene aquí porque nosotros no hacemos una intervención por lo que nos diga o no nos diga los demás, sino en beneficio del paciente. ¿Sí? Entonces, ¿tienen algún comentario, algo más que quisieran mencionar sobre la ética, sobre este tema de la ética, por favor? Y la tarea de esta semana se relaciona con la ética, ¿no? Van a encontrar ustedes un cuestionario en el cual
Hay una serie de preguntas relacionadas con la ética y ustedes tienen que responder. Sí, recuerden que la tarea de la semana pasada se cierra hoy. Entonces, no se olviden de subir su tarea. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿Sí está claro? También tienen que hacer un foro y las preguntas que les digo. ¿Sí? Entonces son dos cosas. El foro, siempre va a haber un foro cada semana, y la tarea. En este caso, la tarea son una serie de preguntas que ustedes tienen que responder. ¿Ya? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, por favor? Estoy esperando a mi mami que ya creo que va a... ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a concluir la clase de hoy. Por favor, cualquier duda que tengan, estoy abierta para responderles. Cualquier inquietud, cualquier comentario, me escriben a través del chat que tenemos en grupo o personalmente. Sí, me escriben a mi número. Entonces, les deseo que tengan una excelente noche y nos vemos la próxima semana. Sí, gracias por todo. Hasta luego. Gracias, Linda. Gracias, profe. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches a Hasta todos. luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Hasta Hasta luego. luego. Que estén bien, hasta luego.